barra clase y les voy a compartir un PowerPoint para que los vayamos viendo desde acá. ¿Se puede ver bien? Sí, perfecto, se ve. Buenísimo. Bueno, ayer empezaron a ver con el doc la introducción a la parte general de sociedades. Vamos a distinguir sociedades regulares, que son aquellas que están constituidas según algún tipo jurídico previsto en la Ley General de Sociedades, que los vamos a ver cada uno de ellos en particular. Sociedades irregulares o sociedades de la sección cuarta la van a ver con el doc, pero bueno, se las menciono para que las tengan en mente. Y lo que vamos a ver ahora son aspectos generales que aplican a todos los tipos sociales. Tengan en cuenta que después, cuando vayamos a ver cada tipo social en particular, vamos a ver estos elementos y cómo se distinguen y se caracterizan en cada uno de ellos. Por ejemplo, la responsabilidad de los socios, quién es el administrador en cada sociedad, y eso se va a ver en cada tipo social en particular. Pero estas son cuestiones generales a todos los tipos sociales que está bueno saberlo antes para que ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan identificar en cada tipo social. Empezamos con los socios. ¿Quiénes pueden ser socios de las sociedades? Los socios son todas las personas físicas o jurídicas que forman parte de una sociedad. Forman parte de la sociedad puede ser o bien porque la integraron desde el momento constitutivo, o sea, desde la formación de la sociedad, decidieron formar parte de esa sociedad, o bien porque adquirieron la participación accionaria de un socio, sea que la compren, sea que la adquieran por herencia, o bien porque en un aumento de capital de la sociedad suscribieron acciones. Esto del aumento de capital de la sociedad lo vamos a ver ahora en un minuto, porque hay derechos de preferencia a crecer que se ponen en juego en ese momento. Pero tengan en cuenta la distinción que les hacía ayer el doctor, que es el patrimonio social que tiene la sociedad, que es el que se utiliza para responder por sus obligaciones, varía todo el tiempo. Compro un inmueble, compro una resma de hojas, vendo algo y va variando. El capital social, que es ese monto que los socios decidieron para constituir la sociedad, en principio no se altera, salvo que los socios decidan aumentar o disminuir el capital. En ese momento es que pueden llegar a participar de la sociedad nuevos socios que integren el nuevo aumento de capital. Ahora igualmente les va a quedar claro en un minuto cuando veamos estos derechos que les decía. La capacidad para integrar sociedades. En principio, toda persona que pueda contratar puede integrar sociedades. Hay algunas particularidades que tienen que tener en cuenta. Esto, por supuesto, es un paneo general porque estamos en elementos. En sociedades van a ver con profundidad cada uno de estos temas. La sociedad socia. ¿Una sociedad puede ser socia de otra sociedad? Sí, en principio sí. Hay algunas restricciones, por ejemplo, la sociedad que están en el artículo 30 de la Ley General de Sociedades, que por ejemplo la sociedad anónima y la sociedad comandita por acciones solamente pueden ser socias de sociedades por acciones, que tengan ese tipo de responsabilidad. Además, en el 2015 se creó la sociedad anónima unipersonal. Esta sociedad anónima unipersonal solamente no puede ser socia de otra sociedad anónima unipersonal. O sea, la idea es, ustedes tengan que tener siempre en cuenta la personalidad jurídica que tiene la sociedad, que eso se pone muy en juego cuando ven la sociedad unipersonal, porque ustedes tienen la personalidad jurídica, la personalidad del individuo, y ese mismo individuo puede crear una sociedad anónima unipersonal, que va a ser él mismo, como único socio, pero va a funcionar de forma organizada con órganos, como vamos a ver ahora. Otro tema que hay que tener en cuenta respecto de los socios es la posibilidad de que los cónyuges puedan constituir sociedades. Antes de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial en 2015, los cónyuges solamente podían constituir sociedades por acciones, sociedades de responsabilidad limitada o sociedad anónima. ¿Por qué era esto? Porque la idea era, como el principio general en responsabilidad matrimonial, es que cada cónyuge en principio puede administrar los bienes propios y responde por esos bienes propios, lo que no se quería era aumentar la responsabilidad de los socios al participar en sociedades donde tengan responsabilidad ilimitada. Hoy en día, como cambió el régimen matrimonial y se puede incluso elegir un régimen de separación de bienes o un régimen de comunidad, se permitió que los cónyuges constituyan cualquier tipo de sociedad, inclusive las sociedades irregulares, con lo cual hoy en día los cónyuges pueden constituir y ser socios de cualquier tipo social.
Otro tema son los herederos menores. Los herederos menores de edad pueden llegar a ser socios de una sociedad cuando heredan la participación accionaria del causante. Estos herederos menores, para protección de los mismos, solo se permite que formen parte de sociedades que tienen responsabilidad limitada. Esto para protección del heredero. Ahora sí vamos con derechos fundamentales que tienen los socios. El primero de estos derechos es el derecho de receso. Respecto del derecho de receso, tienen que tener en cuenta que como principio general, el socio no tiene derecho a irse de la sociedad y que la sociedad le compre su parte. Él forma parte de la sociedad y como tal tiene que participar de la sociedad en su devenir, y si quiere irse de la sociedad va a tener que vender su participación accionaria. Pero no puede ir a la sociedad y decirle quiero que me compres mi parte. Salvo esto se da solamente en el derecho de receso, que es el derecho de receder, de que la sociedad adquiera la participación del socio, pero se da solamente en supuestos particulares previstos por la ley de sociedades que están ahí enumerados. Son supuestos muy particulares en donde cambian las condiciones sustanciales de la sociedad. Hay una transformación, un cambio sustancial de objeto, un aumento de capital muy grande. Estas decisiones, como cambian fundamentalmente las condiciones de la sociedad, son las que permiten que el socio pueda requerir a la sociedad que le compre su parte e irse de esa forma de la sociedad. No hace falta que sepan los casos en particular, porque eso lo van a ver en sociedades, pero sí sepan que existe este derecho de receso y que en principio los socios no pueden pedirle a la sociedad que les compre su parte, salvo que estén en alguno de estos supuestos previstos por la ley. Otros dos derechos que son muy importantes y que tienen mucha relevancia con el capital social, que es lo que veían ayer, es el derecho de preferencia y el derecho de acrecer. El derecho de preferencia es el derecho que tienen todos los socios de adquirir las participaciones sociales de los socios que quieran vender con preferencia a terceros y de suscribir los aumentos de capital en proporción a sus tenencias accionarias de la sociedad. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero lo que busca proteger el derecho de preferencia es que todos los socios tienen el derecho de mantener el porcentaje de participación que tienen en la sociedad. No el número de acciones, porque tengan en cuenta que si yo aumento el capital, tengo el mismo número de acciones, pero mi porcentaje disminuye. O sea, lo que quiere mantener este derecho es que todos los socios mantengan el mismo porcentaje de participación en la sociedad. Tengan el derecho pueden decir, no ejerzo mi derecho de preferencia, en cuyo caso disminuye ese porcentaje. Y el derecho a crecer es el paso siguiente del derecho de preferencia, y que lo que implica es que en caso que alguno de los socios no ejerza su derecho de preferencia, el resto de los socios tiene derecho a suscribir en forma preferente lo que ese socio dejó de suscribir, antes que un tercero. Entonces, si somos 2 socios o 3 socios, y uno de ellos no ejerció su derecho de preferencia, yo voy a poder ejercer mi derecho de preferencia y el derecho de preferencia de mi socio que no lo quiso ejercer, antes que venga un tercero y adquiera. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde se ve gráficamente. Tengan en cuenta que la idea no es la matemática, sino que entiendan cómo funcionan estos derechos. Si yo tengo una sociedad con 100 acciones, tengo 2 socios que tienen 500 acciones cada uno. Es decir, que tengo un 50% de participación de la sociedad de cada socio. Ahora bien, yo voy a aumentar el capital social de la sociedad a 1.500. Si yo aumento el capital social a 1.500, cada socio, o sea, lo aumento en 500, cada socio va a tener el derecho de suscribir acciones en proporción a los que tengan. Es decir, si cada uno tenía el 50% y yo aumento en 500, cada uno va a tener derecho a adquirir 250 acciones más. En este caso, ejercieron el derecho de preferencia, cada uno de ellos suscribe la mitad y mantengo mi mismo porcentaje de participación en la sociedad. Ahora, vamos a ver qué pasa si los accionistas no ejercen el derecho de preferencia. Yo tengo el mismo porcentaje de aumento de la sociedad, Juan y Pedro mantienen la misma cantidad de acciones, y las 500 nuevas deciden que no quieren suscribirlas. Entonces entra un tercero que suscribe esa cantidad de acciones. Todos van a mantener la misma cantidad de acciones, pero el porcentaje que tenían, que representaban esas acciones en la sociedad, va a disminuir. ¿Por qué? Porque no ejercieron el derecho de preferencia.
Este es un ejemplo más que la matemática, lo que importa es que vayan entendiendo cómo funciona el derecho de preferencia y qué es lo que busca proteger. Ahí voy leyendo un poco las preguntas, igual si quieren habilítense el audio y me van preguntando, si no, ahora ahí las voy. Alguien anotó el último, no llegué a escribirlo. El derecho a crecer es este que estamos viendo ahora, la clase se está grabando y después el Power se sube al Classroom, así que todo el mundo lo va a tener. El derecho de preferencia, lo vuelvo a explicar. El derecho de preferencia y edad a crecer. Esto se pone en juego nuevamente con el capital social de la sociedad. El capital social de la sociedad, como ustedes vieron ayer, es ese importe que los socios deciden elegir para el momento fundamental de la sociedad y deciden suscribir cuando crean la sociedad. Entonces, yo creo una sociedad nueva, decido asignarle 1.000 pesos de capital social y decido que haya 2 socios en donde cada uno de los socios suscriba, es decir, se obligue a poner 500 pesos, o sea, el 50% de ese capital. Ese capital social es el capital que los socios le asignaron a la sociedad para comenzar a funcionar. Distinto, como decíamos ayer, del patrimonio. El patrimonio va a ser todos los bienes y todos los derechos y pasivos que tiene una sociedad que van aumentando y disminuyendo. Ese capital social, que por supuesto forma parte del patrimonio, yo lo puedo aumentar o disminuir por voluntad de los socios que la constituyeron. O sea, no es que va a aumentar o disminuir si yo compro o vendo cosas, porque eso es el patrimonio, pero yo como accionista puedo decir, le quiero asignar más capital a la sociedad para funcionar. Entonces yo puedo decir, ese capital social que yo constituía en 1.000, lo voy a aumentar a 1.500. ¿Qué pasa si yo aumento el capital social o qué pasa si un socio vende, que también ahí se pone en juego el derecho de preferencia? Ahí pueden ingresar terceros a la sociedad y formar parte de la sociedad que no lo hacían anteriormente. También pueden formar parte comprándole, por supuesto, un socio, pero si yo aumento el capital, ellos pueden decir, yo quiero suscribir, obligarme a aportar ese capital que estoy aumentando, y de esa forma formar parte de la sociedad. Ahí es donde se ponen en juego los derechos de los socios originarios, o sea, los socios que estaban en el momento de aumentar el capital. ¿Y cuál es ese derecho? El derecho de que ellos tienen de adquirir preferentemente las acciones que el accionista quiera vender o las acciones que se aumenten el capital sobre un tercero. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho como socio a que mi porcentaje de participación en la sociedad se mantenga inalterado. O sea, yo socio quiero tener el derecho de ser siempre el socio del 50% de la sociedad, antes que venga, por ejemplo, Keila, y Keila sea parte de la sociedad y adquiera ese porcentaje. Entonces, yo como socio voy a tener preferencia sobre un tercero para adquirir esas acciones. Eso es el derecho de preferencia. El derecho de acrecer es justamente si cada socio tiene un derecho de preferencia y alguno de los socios no quiere ejercerlo, porque dice, no tengo plata, no quiero comprar, estoy cómodo con lo que tengo, prefiero bajar mi porcentaje, no quiero, cualquiera de los otros socios puede ejercer el derecho de preferencia que ese socio no ejerció. ¿Ahí queda más claro? Algunos se habilita el audio por ahí de los que preguntaron y me avisa si quedó claro el derecho de preferencia de crecer. Ok, bueno. Vamos con los órganos de la sociedad. Como dijimos, una sociedad es una persona jurídica distinta de los miembros que lo componen. ¿Cómo funciona una sociedad? A través de órganos. Es similar, ayer decía el doc, a un Estado, o sea, funciona a través de órganos que administran, gobiernan, fiscalizan la sociedad. Es decir, aún en una sociedad unipersonal, donde voy a tener un solo socio, tengo órganos, con lo cual la sociedad funciona con órganos. Estos órganos van cambiando, o sea, van siendo ejercidos de forma distinta en cada tipo social. Entonces, por ejemplo, una pregunta de examen es, ¿cuál es el órgano de gobierno o el órgano de administración de una sociedad anónima? Que lo van a ver cuando vean sociedad anónima. Pero tengan en cuenta que todas las sociedades tienen estos órganos, como principio general. El órgano de gobierno es quien toma las decisiones de disposición de la sociedad y quien aprueba la gestión del órgano de administración. Es el que gobierna,
para ser redundante con la palabra, todo el manejo de la sociedad. Toma todas las decisiones extraordinarias, todas las decisiones de disposición de la sociedad. El órgano de administración es el órgano que administra la sociedad. El órgano que administra bajo las pautas que le indique el estatuto social y bajo las pautas que le indique el órgano de gobierno. ¿Correcto? El órgano de representante legal de representación legal es quién es la persona que va a representar, que va a obligar a esa sociedad. En casi todas las sociedades, salvo en la sociedad anónima, el órgano de representación legal coincide con el órgano de administración. Es importante que ustedes sepan estas cosas porque en la vida cotidiana les va a pasar que, por ejemplo, quieren firmar un contrato. Y ustedes tienen que saber quién es la persona que puede representar a ese tipo social, que lo van a ver en cada tipo social. Y el órgano de fiscalización es el órgano que se encarga de controlar la actuación de los demás órganos en interés de los socios, salvaguarda el interés social de los socios. Vamos a ver en cada tipo social que algunos tipos sociales no prevén un órgano de fiscalización y se ejerce directamente por los socios, y algunos tipos sociales prevén un órgano de fiscalización, pero prevén que se puede prescindir del órgano de fiscalización, salvo que estén en algunos supuestos, y pueden decidir no tenerlo. En cuyo caso, estas funciones las van a ejercer los mismos socios de control. El siguiente elemento que vamos a ver es el domicilio legal y la sede social. En cuanto a sede social inscripta, primero voy a hacer la salvedad que las sociedades como tales tienen que inscribirse para funcionar en un registro. En Capital se inscriben en la Inspección General de Justicia, en Provincia de Buenos Aires se inscriben en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, y en cada jurisdicción donde ustedes estén o de donde sean, hay un organismo particular que se encarga de inscribir las sociedades. Con lo cual yo, cuando constituyo una sociedad, cuando modifico el estatuto social, cuando cambio el domicilio, son todos actos que voy a inscribir al registro que le van a dar publicidad. El domicilio legal tiene la sede social inscripta, tiene el efecto de que todas las notificaciones que se hagan a la sociedad van a tenerse por válidas si se hacen en la sede inscripta, ¿correcto? Entonces, tengan en cuenta que tiene ese efecto de publicidad y tiene ese efecto importante de la sede inscripta. Ahora bien, cuando yo constituyo la sociedad, voy a indicar un domicilio legal y una sede social. El domicilio legal es la jurisdicción, el pueblo, la ciudad en donde va a operar la sociedad. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, yo voy a poder indicar cuál es la sede social exacta, es decir, por ejemplo, Avenida del Libertador 905, piso tanto. Muchas veces, esto es una salvedad que se hace, en el estatuto social yo no pongo la dirección exacta, sino lo que voy a poner es el domicilio legal general, es decir, jurisdicción de Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Para que yo cuando cambie la dirección, que es esta sede social, no tenga que ir a cambiar el estatuto. Lo voy a cambiar por un acta de directorio, si estoy en una SA, por un acta del órgano de administración y lo voy a inscribir. Pero la sede social es ese domicilio exacto, si no lo que puedo indicar es la jurisdicción. Esto lo van a ver cuando hagan el trabajo práctico y vean modelos de estatuto, van a ver que muchos de ellos no indican la dirección exacta, sino que indican el ámbito donde se va a constituir, o sea, no a constituir, sino donde va a ser el domicilio de esa sociedad. Ahora vamos a ver algunos supuestos particulares. La idea es esta, es que ustedes entiendan qué es y qué existe. En particular, cada uno de estos institutos se van a ver cuando vean la parte general, de la materia de sociedades. Ahí me está avisando el Zoom que nos quedamos sin tiempo porque es el que dura 40 minutos. Cuando se termine, subimos al mismo link y nos volvemos a subir al mismo Zoom. La transformación. Como vieron ayer, las sociedades son típicas, es decir, se constituyen de acuerdo a alguno de los tipos previstos en la ley. Esos tipos previstos en la ley, sea sociedad colectiva, sea sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, los puedo cambiar. Es decir, los socios pueden ponerse de acuerdo y decir, esta sociedad que era una sociedad colectiva, ahora quiero que sea una sociedad anónima. Ese cambio de tipo social por otro se llama transformación. La sociedad no se disuelve ni se alteran sus derechos, como bien dice el artículo, sino que cambia el tipo social. Tengan en cuenta una particularidad de la transformación, es que si yo cambio de responsabilidad por el tipo social,
Los actos que hice previos a la transformación se van a regir por la responsabilidad prevista en ese momento, y los actos post-transformación se van a regir por la responsabilidad del nuevo tipo social. La responsabilidad es un tema muy, muy importante que ahora vamos a ver cuando veamos, porque vamos a empezar a ver sociedades de personas, y vamos a ver cómo es la responsabilidad de los socios en esas sociedades, que van a cambiar diametralmente cuando se refiere a sociedades de responsabilidad limitada, o sociedades anónimas, sociedades por acciones. La disolución y la liquidación. Hay que distinguir esencialmente estos dos conceptos. La disolución es la muerte de la sociedad, es un instante. Hay ciertas causales de disolución que prevé la Ley General de Sociedades. Ahí les puse algunos ejemplos solamente para que los tengan en cuenta. Por ejemplo, de la decisión de los socios, la expiración del término que yo le puse a la sociedad para funcionar, la pérdida del capital social. Cuando se producen estos eventos, se produce la muerte de la sociedad, es decir, están en una causal de disolución. Más allá de que en algunos casos yo los pueda revertir, porque, por ejemplo, si termina el término de la sociedad, los socios pueden pactar una prórroga. Pero ese momento en que está previsto por la ley, es la causal de disolución. Distinto es la liquidación de la sociedad. La liquidación de la sociedad es justamente la realización del activo, la cancelación del pasivo, es decir, cobro todo lo que tenga que cobrar, pago todas las deudas y reparto todo lo que queden, todos los bienes que queden, todos los activos, entre los socios. Esa es la liquidación de la sociedad, que siempre va después de la disolución. Yo primero disuelvo, después liquido. Ahora vamos a ver algunos casos en particular en donde una sociedad se disuelve y no se liquida, que son justamente estos, fusión y escisión. La fusión y escisión son casos particulares en donde una sociedad se disuelve, es decir, muere la sociedad, pero no el liquido. ¿Por qué? Porque todo el patrimonio de esa sociedad pasa a otro lugar. Entonces, tenés dos casos principales, la fusión y la escisión. La fusión es cuando se unen dos sociedades. Entonces, la sociedad que se disuelve deja de existir y todos los derechos y obligaciones de esa sociedad pasan a otra. Hay dos tipos principales, fusión propiamente dicha, que es cuando dos sociedades ambas se disuelven sin liquidarse y se fusionan en una única sociedad que va a continuar con todos los derechos y obligaciones de esas sociedades. O hay otro tipo de fusión que es fusión por absorción, es decir, una sociedad existente incorpora todos los derechos y obligaciones de una sociedad que se disuelve sin liquidarse. Es decir, la primera, tengo dos sociedades, disuelvo las dos y las uno, formando una nueva, y la otra, tengo una sociedad que deja de existir, pero en lugar de incorporarse a otra que deja de existir, se incorpora a otra que ya existía. Eso es fusión por absorción. Escisión, por el contrario, es cuando yo separo parte del patrimonio de una sociedad y lo destino a otra sociedad. Ahora vamos a ver los casos que por ahí están. No hay problema. Escisión, fusión por incorporación. En la escisión, fusión por incorporación, yo separo parte del patrimonio de esa sociedad y lo utilizo para formar parte de otra sociedad existente. Que fusiono esa parte del patrimonio que separé y la fusiono a otra sociedad que ya existe. Entonces es parte fisión y parte fusión. La escisión, fusión por constitución se da cuando yo separo parte del patrimonio y lo fusiono para constituir una nueva sociedad. Lo fusiono con una sociedad con otra sociedad que se cigne o con otra sociedad existente y constituyo una nueva sociedad. Y la decisión división, que es la decisión propiamente dicha, es cuando una sociedad divide su patrimonio y se forman dos sociedades distintas con ese mismo patrimonio. Más allá de los casos en particular, lo que es importante que entiendan es que en estos casos hay una disolución de la sociedad que no se liquida, porque todos los derechos y obligaciones de esa sociedad pasan a otra sociedad, en cualquiera de estos casos que se pueden dar, ¿no? No, ¿podrías explicar la última decisión de división, por favor, de vuelta? Sí. Repetir, por favor. Sí, la decisión división es cuando una sociedad divide su patrimonio y forma dos sociedades nuevas. Es decir, no es que la parte del patrimonio que se divide, una sociedad queda estable y esa se va a constituir otra, como estamos en los otros casos, o se va a fusionar con otra, sino que el patrimonio total de esa sociedad se divide y de esa sociedad van a formarse dos nuevas.
¿correcto? O sea, deja de existir la anterior. Un área y crea dos nuevas. Perfecto. Bárbaro. Gracias. No, de nada. Bueno, por último, lo que vamos a ver son las medidas cautelares que prevé la Ley General de Sociedades, que son distintas y pueden, obviamente, aplicar también las medidas cautelares que se prevean por la legislación general de fondos. Pero estas son medidas cautelares propias del derecho de sociedades. Hay tres posibles medidas cautelares: interventor, coadministrador y veedor. Y es distinto el grado de intervención que tiene el funcionario en los tres casos distintos. En el interventor, que es la medida más fuerte de estas tres, el funcionario que se designa desplaza al órgano de administración. Es decir, el órgano de administración deja de administrar y yo coloco un interventor que va a intervenir esa sociedad y va a administrar esa sociedad. Otra alternativa que tengo es que el juez designe un coadministrador. El coadministrador es un funcionario que va a administrar junto con el órgano intervenido. Y la última alternativa que tengo es un veedor, en donde el veedor, el funcionario, se limita a controlar lo que hace el órgano de administración e informar al juez sobre su actuación. Son tres tipos distintos de medidas que el juez va a determinar de acuerdo a las condiciones del caso y lo que estime procedente, y las va a poder ir adaptando en cada caso. Ahí leo las preguntas. Una consultita. Sí. En el caso del coadministrador, en el caso del interventor, que desplazaría al órgano de administración, y como habíamos dicho que en algunos casos el órgano de administración también era el órgano de representación legal. De representación legal. ¿Qué pasa ahí si no está designado el órgano de representación legal? Es que el órgano de representación legal siempre no es que está designado, sino que está previsto por la ley. Es decir, la ley prevé cuál es el órgano de representación legal, no hace falta que esté designado. Entonces, por ejemplo, una sociedad anónima, la ley dice, quien representa a la sociedad anónima es el presidente del directorio. Si yo desplazo al directorio, porque coloco un interventor, no vas a tener ese órgano de representación legal y lo va a ejercer el interventor. Obviamente que lo va a ejercer en los términos y condiciones que establezca el juez que dictó la orden. O sea, estas medidas se establecen cuando son medidas cautelares, o sea, tiene que haber situaciones en donde haya peligro en la demora, verosimilitud del derecho, contra cautela, o sea, se tienen que cumplir todos los mismos requisitos que cualquier medida cautelar. O sea, son medidas excepcionales que se dictan por un juez cuando hay una situación que tenga una gravedad suficiente que justifique que yo tome esta medida. Bueno, ahí queda menos de un minuto, así que no quiero seguir porque ya arrancamos con sociedad colectiva, así que voy a dejar de presentar, así los veo a todos, y bueno, ahora en un minuto nos volvemos a subir a este Zoom. Ahí se está por cortar. Profe, ¿qué es una asociación ilícita? De vuelta, se cortó un poquito la pregunta, ¿me la podrás repetir? Ahí, Gabriela, se te cortó la pregunta. Creo que Gabriela preguntó qué es una asociación ilícita, si no entendí mal, también a mí se me cortó. Ah, está bien. A ver, asociación ilícita no me quiero meter mucho en el tema porque es un tema de penal, son distintos delitos penales que se prevén cuando se forman asociaciones con fines ilícitos. Es un delito típico penal, que si ustedes van al Código Penal establece cuáles son los elementos que conforman ese delito típico como cualquier otro. Pero es un delito, no estamos